Cuando el Centro Venezolano Americano cumplió 80 años, una de mis propuestas personales fue hacer un ciclo con los escritores americanos o estadounidenses, a cargo precisamente de escritores venezolanos. Una experiencia, si se quiere, inédita en cuanto a, digamos, tomarnos un año, es decir, tomando como excusa celebratoria la literatura y reclutar, por supuesto, las voces más significativas, no solo de la escritura estadounidense, sino, es decir, escritores de cierto peso en Venezuela que pudiesen hablarnos de esto. No fue fácil porque cuando uno le pregunta a alguien, bueno, ¿tú quieres hacer una conferencia sobre William Faulkner? Bueno, no necesariamente se tiene el tema preparado, no se han leído los libros. Entonces, en un principio logramos reclutar solo escritores, es decir, hombres, igual hubo alguna crítica en el sector radical feminista que nos acusó de misógino. Y a medida que, por supuesto, esto, digamos, fue una experiencia tremendamente interesante. Porque nosotros aquí grabamos los eventos, los filmamos, los publicamos en YouTube, los transcribimos, los editamos, los pulimos, los publicamos. Y digamos que modestia aparte con el CBA, es decir, este libro no es una publicación cualquiera, es decir, es un libro de tapa dura, con sobrecubierta, con ilustraciones interiores, con guardas internas. Por cierto, para todos los interesados, lo estamos vendiendo afuera, así que lo pueden comprar y queremos que lo compren y queremos que lo lean. El año pasado tuvimos, digamos, una pleyada de escritores americanos, Ralph Waldo Emerson, que estuvo a cargo de Mario Morales, Raymond Chandler, a cargo de Carsten Topman, Dashiell Hammett, lo hizo Camilo Pino, William Faulkner, lo hizo el poeta Alejandro Oliveros, Ernest Hemingway, José Tomás Angola, John Steinbeck, Edgardo Mondolfi, Saúl Bellow, Axel Capriles, Bukowski estuvo a cargo de Hernán Zamora, Truman Capote estuvo a cargo de Armando Coll y yo me encargué de John Kennedy Toole. Este año que estamos inaugurando, con el segundo ciclo, tenemos por supuesto a Federico Pacarín, una persona que no necesita ninguna presentación, dramaturgo, hombre de la cultura, promotor de la cultura, autor prolijo, articulista, ensayista y ex miembro de la Junta Directiva del CBA y actualmente miembro emérito del Centro Venezolano, de la Junta Directiva del Centro Venezolano Americano. Y él escogió hablar de dos tremendos poetas estadounidenses que son Archibald MacLeish y Robert Lowell. Obviamente yo no voy a hablar nada ni de MacLeish ni de Lowell, sino que le tocará a Federico hablar de todas estas cosas, que lo va a hacer inmejorablemente bien. Pero sí quisiera, digamos, recordarles a ustedes que este ciclo se va a repetir mensualmente. Y el martes 19 de marzo tenemos a Maya Angelou, la excelsa novelista estadounidense, y va a estar esa conferencia a cargo de Gisela Capelín, que está aquí con nosotros. El miércoles 24 de abril tenemos a Arthur Miller, un dramaturgo, y eso va a estar, la conferencia la va a dictar José Tomás Angola. El miércoles 22 de mayo tenemos a Patricia Highsmith, a cargo de Ana María Velázquez. Fíjense ustedes que el criterio de las primeras conferencias fueron básicamente novelistas, pero esta vez tenemos dramaturgos y tenemos, por ejemplo, ensayistas o críticos literarios, porque el 26 de julio yo estoy a cargo de la conferencia sobre Harold Bloom. El miércoles 17 de julio tenemos a un poeta, a T.S. Eliot, a cargo de Alejandro Oliveros. El miércoles 25 de septiembre tenemos a Herman Melville, que lo va a dictar Edgardo Mondolfi Budat. Luisa May Alcott va a estar en la conferencia de Carolina Jaime Rodríguez. Carmen Verde se ocupará de Anne Sexton el 27 de noviembre y cerramos con la poeta Emily Dickinson a cargo de Ana María Hurtado, que también está con nosotros hoy. Bueno, yo quiero que disfruten esta conferencia, que estoy seguro que va a ser de mucho provecho para todos, porque además
viene con algunas sorpresas que no voy a ser yo quien las revele. Lo único que sí quisiera pedirles es que por favor apaguen sus teléfonos celulares para evitar, porque es que esto lo estamos grabando. Entonces, en la medida en que haya silencio, pues tendremos una conferencia limpia y sin ruido al final. Quienes quieran tomar la palabra, es decir, vamos a pasar unos papeles para que la gente haga las preguntas de rigor. Y bueno, lo dejo con Federico Paredes y muchísimas gracias a todos por su asistencia. Muchísimas gracias por su presencia en esta tarde de poesía norteamericana. Eso nos hace pensar que estamos en una ciudad cosmopolita, a pesar de los pesares. Entonces todavía podemos hablar, gracias al CBA, a las conferencias que ha diseñado para el Centro Venezolano Americano, un centro de cultura de dos vidas, ¿no? Por un lado está la americana y por otro la venezolana. Y tal como tú lo estabas comentando en tu negocio de introducción, McLeish y Lowell son dos poetas norteamericanos que vamos a tratar en esta tarde. Y yo voy a hacer lo siguiente, voy a dar un perfil de ambos, un poco del sabor de la poesía y del pensamiento de ambos. Y al final vamos a tratar de descubrir un poco por qué los ponemos juntos y por qué escogemos estos personajes. Porque esto no es un problema de estetiquitis de quien les habla, sino es parte de la labor de nosotros como cronistas de Venezuela. Saber que estos personajes tienen una razón de ser en Venezuela. De hecho, si esto pudiera titularse de alguna forma, sería la curiosa venezolanidad de dos poetas norteamericanos. Allí es una de las claves de lo que vamos a hablar ahora. Es necesario hacer un pequeño perfil biográfico de ambos, ¿no? Archibald McLeish, nacido en Glen Cove, Illinois, en 1892 y fallecido en Boston en 1982, un hombre de una vida larga, ¿no? Y Robert Lowell, nacido en Boston en 1918 y fallecido en Nueva York en 1977. Dos poetas norteamericanos que desarrollaron una fecunda e internacional labor literaria durante el siglo XX. Entre ambos, fíjense esta curiosidad, acumularon 5 premios Pulitzer. Eso habla de que no es una obra que estamos descubriendo ni nada por el estilo. Son individuos que tienen un peso en la cultura norteamericana muy, muy importante. Ellos estuvieron involucrados a fondo en el quehacer y tuvieron influencias que recibían e influencias que ellos a su vez generaban. La activa presencia en el país de ambos quedó reflejada, por una parte, en la crónica que ofreció el poeta McLeish de la toma de posesión del presidente Rómulo Gallegos en 1948. Y por otra parte, en las impresiones líricas de la Caracas de los años 67, justamente año del terremoto y año donde él nos visita y hace 2 poemas que se llaman Caracas 1 y Caracas 2. Eso lo vamos a ver en unos minutos. En el caso de Leish, sus impresiones las escribió como crónica para la revista Saturday Night Review, que es una revista muy importante literaria en los Estados Unidos. Y en el caso de Lowell, puso los poemas Caracas 1 y 2 en un libro que se encontraba, por cierto, aquí en la librería, en la biblioteca, no tiene la cosa library como biblioteca. History se llama el poemario. Tanto la crónica de McLeish como la dedicada a Caracas por Lowell son obras principales que vamos a compartir, les decía, pero podemos seguir un poco con la biografía, en el caso de McLeish. 20 años mayor que Lowell, significa una generación. Si se toma por generación 15 años de diferencia, aun cuando contemporáneo, ¿no? Y tuvo una vida activa que lo
transitó el derecho, también la política, la docencia, y de la poesía fue al teatro, como vamos a ver en unos momentos. Imagínense, atendió a la Universidad de Yale, a la Escuela de Derecho de Harvard. Estoy haciendo algunas cosas que, por supuesto, cualquiera puede también visitar el Google y inmediatamente ratifica todas estas cosas. Luego de su formación académica va por 5 años a París y ahí se hace conocer por gente como Gertrude Stein, que era una de las patronas de arte más importantes de la París de los años 20. Luego conoce Hemingway, Scott Fitzgerald, Los Dos Pasos, que todavía es una generación un poquito anterior a la de él. Y el etcétera de luminarias del arte y de la literatura, ustedes pueden poner ahí a quien quieran, los grandes pintores, Edward McLeish, esa gente la conoce y de cierto modo influencia. Ezra Pound y T.S. Eliot no es que sea influencia de McLeish, es que hay un común denominador con McLeish y también con Lowell. Son poetas que iluminaron el camino de muchos en el siglo XX con sus cosas buenas y sus cosas malas. Las primeras publicaciones que él tiene son un discurso poético llamado Matrimonio Feliz en 1924, A Pot of Earth, La olla de barro, en 1925, y curiosamente él hace algo que se llama el Hamlet de McLeish, The Hamlet of McLeish. Toma una decisión que es ir a México, porque conoce las crónicas de Bernal del Castillo, el conquistador que estuvo con Cortés, y entonces dice, a mí me interesa mucho Latinoamérica, me interesa mucho lo que ha sucedido allí. Déjame ver qué impresión tengo de esto. Entonces, él marca el camino que hace Bernal del Castillo a través de México, y lo hace en burro y a pie, dice, entre otras cosas. Cuando termina eso, se atreve a hacer un poemario que se llama Conquistador. Ese poemario, hay gente que dice que también lo escribió en español. Y la verdad es que yo lo he buscado por años y nunca he podido conseguirlo en español. Si lo que se consigue es su versión en inglés y las traducciones que de él se hace. Cita muchas frases en español y creo que eso es una mitificación que se le hace al poeta de decir también lo escribió en español, porque ya hubiese aparecido y no se hubiesen tomado tantas traducciones sobre él. El caso es que por este poemario le dan el primer Pulitzer, entre otras cosas porque esa historia de México para el norteamericano en los años 20 y 30 todavía era una cosa mítica, o también veían a México como un enemigo de los Estados Unidos. No era una cosa tan común para un norteamericano, y menos lo que él hace, que es recorrer lo mismo que Bernal recorrió. Entonces le da vida a algo que tiene trazas de drama también dentro de eso. Una parte del poema, me perdona mi inglés, que dice así: I, poor, blind the sun, I have seen with these eyes those battles. I saw Montezuma. I saw the armies of Mexico marching the leaning, wind their garments, the painted faces, the plumes, blown on the light air. I saw that city. I walked at night on those stones, in the shadows rooms. Yo, pobre ciego, en el sol he visto con estos ojos aquellas batallas. Vi a Moctezuma, vi los ejércitos de México, Cojota, marchando en el grávido viento con sus arreos, los rostros pintados, los penachos, agitándose en el aire leve. Vi aquella ciudad, caminé por la noche de esas piedras en las cuadras umbrosas, in the shadowy rooms. En la forma y el tema escogido se ofrecen culturas antiguas, que venían de los aztecas, y se hace evidente la influencia de Pound, porque los cantos de Pound, muchos de ellos también están en estas cosas descriptivas de culturas exóticas, tratando de integrar
ideogramas chinos y signos que son muy difíciles para la gente de la cultura occidental de aquel tiempo y para la de este tiempo también. El crédito que tiene Pound sobre McLeish viene dado a aquello que decía que un poema no debería significar, sino ser. Eso se lo hereda Pound. McLeish. Bueno, el reconocimiento del premio Pulitzer hace que los cronistas se volteen a ver quién es este señor y de inmediato hagan lo que muchas veces hacen los críticos, que es ponerle etiqueta a cosas que el artista no ha querido que le pongan etiqueta, pero se la ponen y lo toman como poeta modernista. Ese reconocimiento le permite a él dar un paso más adelante con la poesía e ir a medios muy importantes en los años 30, como es la radio. Y dice, yo soy interesado en la cultura en general y soy capaz con mi escritura de hacer guiones radiofónicos. Más adelante vamos a ver que también ha sido totalmente como el teatro. Esos guiones, hay uno que se llama The Fall of the City en 1937, otro Air Raid en 1938, y él compromete allí opiniones políticas antifascistas, antinazistas, porque es una Europa de preguerra, pero ya es una Europa donde se empieza a ver que las cosas están tomando un tinte bastante peligroso. Un guión radiofónico muy especial es el que él hace al versionar Ray Lear de Shakespeare. Y eso es estrenado el 9 de agosto de 1937 y cobra fama en las transmisiones de la Columbia Broadcasting System, es decir, CBS. Este guión fue traducido por una de nuestras actrices que no está aquí, lamentablemente, Ana Karina Fajardo, porque está nominada al premio Marco Eterni que otorgan hoy, ojalá y se lo gane. Eso es lo que pensaba. Pero yo le pedí permiso porque ella lo tradujo cuando era estudiante nuestra en la Monte Ávila de la cátedra de radio. Y lo tradujo completo, la versión de McLeish, que ya, hasta donde yo sé no está en español. Y hoy quería compartir con ustedes el inicio de eso y hacer de este encuentro pues, y de este sitio un locutorio de esos radiofónicos de los años 30, a ver si podemos dramatizar un poco como se hacía en la radio ese tiempo, esta cosa. Para eso voy a tomar ventaja de la presencia de varias personas interesantes aquí. Voy a pedir la presencia de nuestro primer actor que está aquí presente, Gerardo Soto. A quien le traje un pequeño libreto. No es un ejercicio, es como sale. Bienvenido, Gerardo. Gracias, Federico. Por supuesto, nuestra primera actriz, Sandra Yajuri, que está presente aquí. También tiene su libreto por aquí. Y al lado nuestros primeros actores, nuestras jóvenes actrices. Está Paola Martínez, presente también. Y Mariana Suárez. ¿Dónde está Mariana? Esa es Paola. Y ese es por favor. Y toma Paola. Y toma Mariana. Entonces vamos a imaginarnos por un instante que estamos en la radio de 1937 y tenemos que transmitir en vivo el capítulo del premio Pulitzer que viene a ser este señor llamado Archibald MacLeish. Voy. La siguiente es una breve dramatización radiofónica de la primera escena de la tragedia del Rey Lear de William Shakespeare, adaptada por Archibald MacLeish y versionada al español por Ana Karina Fajardo en el rol de versionista. Paola Martínez, invitada, representará a Cordelia. En el caso de
nuestra actriz para Reagan, pues podemos decir que es Mariana Suárez. Nuestra primera actriz, Sandra Yajure, irá en el rol de Goneril. Nuestro primer actor, Gerardo Soto, será el Rey Lear. ¿Quién les habla? ¿Quién les habla? Federico Pacaniza, además de presentar la obra, pues asumirá el doble papel de Gloucester y del Duque de Kent. Para ello, vamos entonces a comenzar el Rey Lear. Nos encontramos en el gran salón de estado dentro del Palacio de Lear, el rey de Bretaña. Las personas de su corte esperan de un lado al otro de la habitación. Se ha anunciado que hoy el rey Lear dividirá su reino entre sus tres hijas, Goneril, esposa del duque de Albany, Regan, mujer del duque de Cornwall, y Cordelia, la joven señorita. También se cree que el rey de Francia, el duque de Borgoña, quienes están en Gran Bretaña como aspirantes a la mano de Cordelia, recibirán su respuesta hoy. El rey está llegando. Está entrando por la puerta ahora. Los duques de Albany y Cornwall caminan junto a él. Su bufón le pisa los talones mientras hace ruidos con su sombrero burlón. Una corona es cargada enfrente de todos ellos. Es la corona de Bretaña sobre un cojín cubierto en oro. El rey es un viejo, muy joven, pero vigoroso hombre. Su paso es firme, sus ojos apasionados. Quienes siguen son sus hijas mayores, las dos duquesas. Goneril es la hermosa mujer de cejas negras. Regan es algo más baja que su hermana y sonríe con sus pequeños labios. De esta última, pues vemos a Cordelia, la más joven, como una alta y sencilla niña. Sus ojos son francos. El rey habla ahora. Atienda a los lores de Francia y Borgoña, Gloucester. Lo haré, señor. Ahora ejecutemos nuestro propósito más oscuro. Den el mapa. Sepan que, mientras me desentraño hacia la muerte, he dividido en tres el reino como un rápido intento de remover todas las preocupaciones y negocios de nuestra época, confiriéndolos a fuerzas más jóvenes. Ustedes, hijo de Cornwall, y tú, no menos amado caballero de Albania. Mi voluntad es conocer el amor que mis hijas me profesan para prevenir conflictos futuros. Francia y Borgoña, grandes rivales en el amor de mi hija menor, Cordelia, han permanecido en nuestra corte durante mucho tiempo y aquí están por su respuesta. Desde ahora nos despojaremos de reglas, intereses del territorio y preocupaciones del Estado. Así que, díganme, hijas mías, ¿cuál de ustedes puedo decir que más me ama? ¿A quién extenderle la mayor recompensa? ¿Dónde está la naturaleza con el desafío del mérito? Goneril, mi hija mayor, habla primero. Señor, le amo más que las palabras, la vista, el espacio y la libertad. Más allá de lo que se puede valorar, rico o raro, no menos que la vida, con gracia, salud, belleza, honor, tanto como una niña amada o un padre encontrado, un amor que hace que la respiración sea pobre y que el habla sea incapaz, más allá de todo lo que existe. De todos estos límites, incluso desde esta línea hasta esta, con bosques sombríos y con ricos y abundantes ríos y amplios prados, te haré heredera. Que tus problemas y los de Albania sean uno solo. ¿Qué dice mi segunda hija, queridísima Regan, esposa del duque de Cornwall? Habla. Estoy hecha del mismo metal que mi hermano.
Ella me expresa mucho amor, pero se queda corta. Yo me declaro enemiga de todas las demás alegrías que existen en el mundo, pues me basta su amor, mi querida Alteza. Para ti y para tus herederos perdura este amplio y justo tercio de nuestro reino, no menos valioso el espacio y placer que le otorgaba a Goneril. Ahora, mi alegría que, aunque sea la última, no es menos importante para los jóvenes amores de Francia y Borgoña. ¿Qué puedes decir para conquistar una tercera parte más opulenta que las de tus hermanas, Cordelia? Habla. Nada, milord. Nada. Nada. Nada va a florecer de tu nada. Habla nuevamente. Infeliz como estoy, no puedo hablar con el corazón. Lo amo, su majestad, por mi vínculo con usted, ni más ni menos. Ahora, Cordelia, recompón un poco tu discurso y no permitas que se arruine tu fortuna. Bien, mi señor. Usted me ha engendrado, me ha amado. Yo le correspondo como es debido. Lo obedezco, lo amo y lo honro. ¿Por qué tienen maridos mis hermanas, entonces, si dicen que lo aman única y completamente a usted? En ese sentido, cuando me case, mi esposo se llevará la mitad de mi amor con él, la mitad de mi cuidado y atención. ¿Tu corazón, Cordelia, está de acuerdo con lo que exclama tu boca? Sí, mi buen señor. Tan joven y tan inclemente. Tan joven, señor, y tan sincera. Entonces, que así sea. Que tu verdad sea tu ganancia. Por el sagrado resplandor niego todo mi cuidado paternal y mi vínculo de sangre contigo. Y como una extraña a mi corazón y a mí, te aparto de aquí para siempre. Bien, mi señor. Tranquilo, ¿qué? Tranquilo. No te interpongas entre el dragón y su ira. La quise más que a nadie y hasta pensé en confiar mi descanso a su cuidado. Sé mi tumba, mi paz, ya que aquí te entregó el corazón de un padre. Llama a Francia, Borgoña, Cornualles, Albania. Los votos de mis otras dos hijas doman a los de la tercera. Que el orgullo al que ella llama llanura se case con ella. Lo invierto con mi poder, mi preeminencia y todos los grandes efectos de mi majestuosidad. Yo mismo, por turnos mensuales, encontraré entre ustedes mis dos hijas mi morada, manteniendo el nombre y todas las adiciones de un rey. La influencia, los ingresos, las ejecuciones, amados hijos, serán suyos, dividiendo esta parte de la corona entre ustedes. Su Majestad, a quien siempre he honrado como mi rey, amado como mi padre, seguido como mi maestro, como mi gran líder, consagrado. El veredicto está anunciado. Hazlo cumplir. Contente que entre, contente cuando Liar está enojado. Uy, esta temeridad del rey responde a mi vida, a mi juicio. Su hija es más joven, ni quiere menos. ¿Qué? ¡No más! ¡No sigas! Nunca en mi vida he sido más que un peón que lucha contra sus enemigos, sin amor de perder, con su seguridad como motivación. ¡Fuera de mi vista! Vea bien, líder, déjeme quedarme y continuar siendo sus ojos. Por Apolo. Por Apolo jura ante sus dioses, usted en vano. ¡Oh, vasallo cobarde! Déjeme comer mi aragán. Apreciados radioescuchas, hasta aquí el capítulo de hoy del Rey Lear. ¿Serán Goneril y Regan tan abnegadas en el futuro con su generoso padre? ¿Tendrá razón Kent en no querer cumplir el veredicto de expatriación que recae sobre la joven hija Cordelia? ¿Sería o no certeza y certera de la princesa Cordelia cuando observó que
¿por qué tienen maridos mis hermanas entonces si dicen que lo aman única y completamente a usted? No dejen ustedes de escuchar nuestro segundo capítulo de la tragedia de Larry Lear por esta su emisora favorita, el CBA Caraqueño. Bueno, miren, este es un estreno porque esta traducción, como les decía, la hizo Ana Karina Fajardo, hará cosa de 10 años, para la cátedra de radio que yo tuve por mucho tiempo en la Universidad Monte Ávila. Y nos lleva a pensar que los poetas no es que viven en una nebulosa y que no conocen de cómo buscar fuerzas para cubrir sus necesidades, como en el caso de MacLeish. MacLeish fue un exitoso guionista radiofónico. Como se ve aquí más o menos, los que conozcan la tragedia de Larry Lear, ven que en esta pequeña pastilla está prácticamente mucho del primer acto y estaba hecho para transmitir. En los años de posguerra, del 49 al 62, MacLeish dirigió la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y ejerció la docencia en la Universidad de Harvard. Un premio Pulitzer se le concede en 1952 por una antología de sus versos titulada Collected Poems. Fíjense, ya van dos, uno por Conquistador y otro por este. Tal vez su experiencia como guionista radiofónico lo lleva entonces a escribir piezas de teatro, entre ellas una pieza titulada J.B., un drama en verso basado en los textos bíblicos del libro de Job. Y entonces gana otro premio Pulitzer por J.B., que además gana un premio Tony por el montaje que hacen en Broadway de su obra. Entonces, no era tan etéreo el hombre como se piensa. Entonces, J.B., por cierto, que podría ser en algún momento alentado por el CBA, digo, para montarlo, él pone al diablo y a Dios como dos payasos que están arriba de un sitio. Y lo que sucede es lo que sucede abajo en el cielo. Y es un brillante su adaptación o su versión de esto. MacLeish además escribió ensayos sobre la labor creadora, Poetry and Experience. Quien pueda ir a ellos, es un muy buen libro para buscar iniciación en la poesía. Y ahí hay también poderosos llamados de conciencia. Uno, en un ensayo llamado Los Irresponsables, que me voy a permitir citar algo que escribió en 1940. Dice: la historia, si es que la historia se continúa escribiendo a conciencia, tendrá una pregunta que formular con respecto a nuestra generación. La pregunta irá dirigida a los libros que hemos escrito, a los archivos de nuestra correspondencia, a las fotografías de nuestros rostros, a las actas de las sesiones a las que asistimos en salones augustos frente a retratos de nuestros progenitores intelectuales. La pregunta será esta: ¿a qué se debió el que los eruditos y los escritores de esta generación, no obstante haber sido testigos de la destrucción de la actividad literaria y la investigación científica en vastas porciones de Europa, y del destierro, encarcelamiento y asesinato de hombres cuyo único crimen fue la sabiduría y el talento, como asimismo testigos de la gradual aparición en su propio país de análogas fuerzas destructivas con idénticos impulsos, motivos y procedimientos? ¿A qué se debió, repetimos, que esa generación de eruditos y escritores de los Estados Unidos no hicieran frente a tales fuerzas cuando ello era todavía factible? Cuando aún había tiempo y no faltaba terreno en donde afirmar el pie para contrarrestarlas con las armas de la erudición y de la pluma. Ese ensayo se llama Los Irresponsables. Es de 1940. A pesar del poco tiempo que tenemos para MacLeish en esta tarde, yo quiero resaltar que MacLeish apoyó la política internacional de los presidentes Franklin Delano Roosevelt y Harry Truman durante y después de la Segunda Guerra Mundial.
Entre las labores de apoyo al poeta, pues una de mucha importancia estuvo en asistir como representante personal del presidente Truman a los actos de toma de posesión del presidente Rómulo Gallegos en 1948. Sus impresiones fueron reportadas, como le había dicho, en esta prestigiosa revista Saturday Night Review, en los términos siguientes. Esto lo tradujo Walt Cano. Dice así: si en un día cualquiera de los últimos años un país de importancia estratégica e industrial en la política mundial hubiese efectuado elecciones completamente libres sobre la base del sufragio universal, sin restricción alguna por causa de raza, sexo, situación económica o analfabetismo, si como resultado de esa elección la presidencia de su país hubiese recaído sobre un personaje con cualidad de novelista, abrumadoramente escogido, ese resultado, se imagina uno, habría causado sensación. Y si tal elección se hubiese efectuado y tal presidencia hubiese tomado posesión en los años 47 o 48, años de los mariscales de campo, de los planes de $1.000 millones, año de la policía secreta y de la Asociación Nacional de Industriales, el carácter dramático del suceso, por no hablar de su significado moral, le hubiese abierto, se imagina uno de nuevo, todas las primeras páginas del país norteamericano. No obstante, tal elección se efectuó y tal presidente tomó posesión en el año 48, pero pocas publicaciones americanas encontraron mucho que decir. Venezuela, por virtud de su situación geográfica y de su posición industrial como una de las principales fuentes del material más estratégico del mundo, el petróleo, es un país de considerable importancia en la política mundial. Es también un país de gran refinamiento político, por haber experimentado toda la gama de posibilidades políticas occidentales desde la libertad de Bolívar, quien fue venezolano, hasta la dictadura de Gómez. Sus más recientes elecciones fueron una de las pocas elecciones absolutamente libres que se conozcan. Elecciones mucho más libres que las elecciones nacionales de los Estados Unidos, corrompidas como estaban por los chanchullos electorales del sur unipartidistas. Y el candidato abrumadoramente triunfante fue Rómulo Gallegos, un hombre sin experiencia militar, sin más que una mediana experiencia política y cuya reputación fue obtenida en parte como uno de los primeros novelistas vivientes de la lengua española. Rómulo Gallegos, el primer gran novelista de América Latina, como se le ha llamado en España. La falta cometida por la prensa norteamericana en no percibir la importancia de este acontecimiento es tanto más notable, cuanto que el gobierno y el pueblo venezolano estaban evidentemente conscientes de ello. No solo se daban cuenta de que su nuevo presidente era un hombre de letras, sino que estaban orgullosos de que lo fuera. Estaban orgullosos además de que el nuevo ministro del Exterior fuese otro hombre de letras, Andrés Eloy Blanco, uno de los mejores poetas venezolanos, y era evidente su satisfacción por ambas cosas. Yo voy a parar la cita aquí, que le tengo que decir que esta es una larga crónica, donde él describe también los actos de celebración de la toma de posesión, donde Juan Liscano entonces también llamó a las artes populares para que se expresaran, las danzas y todo esto, y que, bueno, no deja de llamar la atención que un hombre de este calibre intelectual le advirtiera a sus compatriotas que lo que él veía aquí era un acto de civismo que no sucedía en su patria. Porque ya en ese momento aquí votaban las mujeres, no había problema con los negros, todas esas cosas. Bueno, de allá a aquí hay un trecho, ¿no? Decirlo menos. Bueno, vamos ahora con Laura, porque pusimos a los dos juntos. En el caso de Laura, para nada su venezolanidad es evidente, porque él se llama Robert Traill Spence Lowell IV. Nacido en Boston en 1917 y fallecido en Nueva York en el 77. Sus ancestros además le refieren como una familia perteneciente al llamado Boston Brahmin, que es como
lo más granado pues, dentro de los bostonianos. Grupo social que se remonta hasta el Mayflower, célebre barco, de los colonos norteamericanos que fundaron la nación. Lowell se le nota que nació en Cuna de Plata y que tuvo una esmerada educación formal. Crecer en Boston, ciudad de clase e intelecto, un pasado familiar que le refería a distinguidos ancestros, orgullo de cuna ligado a la historia de su país, fueron temas importantes que los críticos más adelante advirtieron en la poesía de él que le llamaban confesional. Ahora, yo quisiera saber, quitando bueno, la poesía épica y eso, qué poesía no es confesional. En fin, sí estuvo cerca, o quiso estar cerca de gente como Alan Tate, Elizabeth Bishop, el maestro William Carlos Williams, revelar, eso decía Carlos Williams, que era la clave de la poesía. Algo se dice y algo se calla, algo se alude y algo se elude. Ahí está el aire poético. En el caso de la revelación de él iba un poco más allá, porque es casi iluminar. Cuando uno ve la historia de él, las cosas que dice, bueno, él quería no revelar en el sentido de MacLeish, sino revelar como un iluminado prácticamente. De allí que sus influencias, uno lo ve más cerca del arte de T.S. Eliot, gente que buscaba mucha finura en el modo como escribía y palabras muy bien puestas, como el mismo Ezra Pound, que en gente que lo adoró, pero él no los quería a ellos, por ejemplo los poetas Beatles. Es decir, querían que estuviera diciendo, yo no tengo nada que ver con ustedes, yo quiero andar bien vestido, yo estoy en otra cosa, a mí no me gusta eso, pero lo que usted hace, nosotros sí, es lo que pasa. Bueno, confesionales no, Lowell vivió la contradicción de una dedicación refinada, excepcional, propia de formar un individuo de clase alta, con futuro tranquilo y predestinado, pero a la misma vez decidiendo tener una senda existencial de cuestionamientos que lo llevaran a crearse obstáculos todo el tiempo. Esos tipos rebeldes, pero a la vez como afanados en lo que es su ancestro, ¿no? Ir a Harvard College en Cambridge, por ejemplo, en la universidad. Dicen la Universidad de Harvard, Harvard College, ¿verdad? Tener la oportunidad de conocer al gran poeta norteamericano de la generación anterior a él, Robert Frost. Frost le pidió opinión y tenía cuenta propio lado un poema gigantesco en verso blanco de la primera cruzada, porque además tenía temas un poco. Entonces, se lo llevé por escrito en mi indescifrable letra manuscrita. Él leyó un poco y dijo, esto como que sigue y sigue y sigue, ¿no? No se para. Entonces me leyó la abertura de Hyperion de Keats en la primera versión y pensé que todo aquello era sublime y que yo tenía que seguir. Infelicidad, hipersensibilidad, problemas psiquiátricos, problemas con el alcohol, todo lo que usted quiera, entra y sale de cosas, pero eso sí, de genio para revelar esa cosa de un hombre iluminado como que estaba presente. Se cuenta que Lowell viajó a Nashville y fue a casa de Alan Tate y le pidió vivir allí con su esposa, etc. Y Tate, por echarle broma, le dijo que podía poner una tienda de campaña en el patio de la casa porque él no tenía dónde. Y el hombre se fue para Sears Roebuck y compró una tienda y la puso ahí. Entonces, como a las 2 semanas le dijo, mira, esto era el sentido figurado, tengo que te quedar aquí. Terrible acto de insensibilidad juvenil, dijo que era eso que él había hecho y que no podía hacer. Bueno, su mayor acto de rebelión consistió en que, siendo él de una familia episcopal protestante, se convirtió al catolicismo. Y ahí vinieron problemas, porque no se entiende que si tú de verdad honras lo que son tus herencias, entonces tú hagas eso. Entonces te salgas de una cosa y otra vez devuelto para los sanatorios, otra vez empezó a escribir con mucha tendencia cristiana de cosas que se le ocurrían respecto a la crucifixión de Cristo y eso, que no eran buenas ni para los católicos, ni para los episcopales, ni para nadie, sino eso él mismo, era lo que quería. A diferencia de MacLeish, Lowell objetó el servicio militar
el llamado a las armas en la Segunda Guerra Mundial. Y por ello fue condenado y recluido en la prisión estatal de Danbury, Connecticut. Remitió su decisión en una carta dirigida al presidente Roosevelt explicando que tras el bombardeo de Pearl Harbor, él estaba preparado para pelear en la guerra hasta que leyó los términos de rendición incondicional que podrían conducir, cito, la destrucción permanente de Alemania y Japón. Mientras estaba en prisión, escribió el llamativo poema Memories of West Street and Lefty para su libro Life Studies, que además se vende muchísimo. O sea, tal vez Bernard Shaw decía que las paradojas son las únicas verdades. Este es un tipo montado en una paradoja todo el tiempo. O sea, por un lado, él es un tipo de clase social alta, de Boston, de educación refinada y tal. Y por otro lado, a cada rato se mete con cosas que vienen de ahí mismo. El hecho de cambiar de religión, el hecho de no ir a las armas por una idea que él tiene, en fin. Pintaba que era republicano, pero no era ni demócrata ni nada, era un hombre de su propio camino, y son way, como dirían. Bueno, otra opinión en los años 60 antibélica, se opone a Vietnam, entonces los Beatles lo celebran, pero él dice los Beatles que ellos no tienen nada que ver con ellos, que se busquen a otros. Impartió clases en el reputado taller literal de la Universidad de Iowa, entre el 50 y también en la de Boston. Tuvo como sus alumnas a Sylvia Plath, imagínense, ya en sexto. Y las dos terminaron un poquito mal, pero bueno. Con el pasar de los años, la actividad docente lo llevó a los lugares que lo habían rechazado, a Harvard, y lo llevó a Yale, porque entonces en la mitad de esto hay premios Pulitzer, y dos de ellos. Sus estudiantes decían que convertía a cada poeta que enseñaba en una versión de sí mismo. Tipo personal. Su muerte en 1977 estuvo demarcada por la condición de alcohólico crónico. Esta vida desajustada, lo que les decía, no puede pensar en lo de Bernard Shaw, que las paradojas son las únicas verdades, también hacen que su obra tenga una voz importante y que esa tal poesía confesional, basada en ese algo que se advierte y algo que está y no está, entre lo que se alude y se alude, es muy, muy propio de él. Además de dos Pulitzer, uno en el 47 y otro en el 74, pues déjeme decirle que recibe el National Book Critics Circle Award for Poetry Becca Guggenheim, el Premio Nacional del Libro en el 60, el Bollinger, que también es un premio enorme, el Translation Prize en 1962, 20 libros publicados, en fin. Hay uno que se llama History, 1973, y deja saber que él estuvo en Caracas en ese año, precisamente por la conmemoración histórica que significaba el 4centenario, aunque también sabemos que ese año estuvo embarrado en sus actividades por el problema del terremoto. Vino pues Lowell dispuesto a recorrer la ciudad y sus alrededores, a ser recibido en el Palacio Miraflores, como en otros palacios propios del centro nocturno de la ciudad, porque estaba todo el tiempo en eso. Y lo cierto es que la visita le animó la creatividad lírica, y después de que él estuvo aquí, dijeron, ¿por qué vino Lowell? Paseaba solo. Y escribe dos poemas que se llaman Caracas 1 y Caracas 2. Gracias a la presencia, y eso sí fue una invitación muy especial, y tú no puedes dejar de venir porque todavía yo no hago esta conferencia. A ver, Paola Martínez, ella sabe los poemas, Caracas 1 y 2, y los voy a interpretar en inglés y en español, para que sintamos el ritmo de una cosa y el decir del otro. Una caraqueña de nuestro tiempo que se atreve a esto porque es magnífico. Gracias. Caracas 1. A través de otra de nuestras ciudades sin centro, como Los Ángeles, con igual número de carros por metro cuadrado,
más allá del aviso de 20 metros de neón de Copperton sobre la catedral, y más allá de los envidiados $700 per cápita al año, vividos en mediocres superbloques, hasta la Casa Blanca del presidente León. Sus hombrecitos con pistolas automáticas, 18 pulgadas, 45 balas por minuto. 2 guardias armados, congelados entre nosotros y nuestro champán. Alguien alcahuetea al presidente. ¿Y dónde están las muchachas? Y el presidente, un confinado líder, dice: no sé dónde están las de ustedes. Yo sé dónde encontrar la mía. Esta casa, esta pionera democracia, construida sobre cimientos no de roca, sino de sangre tan dura como la roca. Caracas 1. Through another of our cities without a center, Los Angeles, and with as many cars per foot, and past the 20-foot neon sign for Copperton on the cathedral, past the envy $700 per capita a year in Jerry skyscrapers living slabs, to the White House of El Presidente León. His small men with 18 each repeated pistols firing 45 bullets a minute. 2 armed guards frozen beside us and our champagne. Someone bugging the president. Where are the girls? And the enclosed leader, quite a fellow, saying, I don't know where yours are. I know where to find mine. This house, this pioneer democracy, built on foundations not of rock, but blood as hard as rock. Caracas 2. Si las palabras se manejaran como la hierba recién cortada que ondula, lejos de los planificadores y del vil retorcimiento de nuestros nervios, uno podría ir por la vida, aunque mudo, con suficiente coraje y un corazón compasivo. 2 cosas. Una primera, el humor. Como el invasor desalojado se aferra al divertido valor que toma forma de clemencia en la vieja plaza de Caracas, la iglesia arrasada desde los tiempos de Drake, la iglesia con monte en el patio, el rancho, propietario de lo comunal, con una hierba no tan verde como los verdes de la alcantarilla destapada. Los conservadores, reducidos a conservar. Los comunistas, comprometidos con sus comunas. Los artistas y funcionarios, camarilla de menos de 50 aplaudidores. Cada uno en su venenoso grupito. Cada uno en su venenoso grupito. Caracas 2. If wars were handled by the new grass rhythm, far from planners, the by greetings of our nerve, one could get through life, though mute, with courage and a merciful heart. 2 things, and the first thing, humor. As the evicted squatter clings with amused bravery that takes the form of mercy to the old Caracas square, his shaky one-man hovels, his cathedral fears spoiled in the age of Drake. The church has hay in his courtyard. To hovel owns the common no grass as green as the greens in the open source. Conservatives reduced to conservation. Communists committed to their commune. Artists and office holders to a clock of less than 50.
To each his venomous in group. To each his venomous in group. El poder de revelación. Eso que William Carlos Williams consideraba como la base central del poder, que revele lo que dice. Cuando esto salió publicado, salió en el libro History. Yo lo conocí aquí en la biblioteca del CBA, revisando ese libro del año 73, y dije, wow, mira, aquí están las dos versiones de Caracas. Luego, sí valió la pena que él viniera. Algo veía venir. Algo bastante. O sea, esta situación, y lo hace a través del lenguaje de un poeta que lo es ciertamente, que es un lenguaje emocional, emotivo. Es la percepción por la emotividad. Es ese decir entre lo que se alude y se elude, pero no me explico porque creo que esa es una esencia bastante importante. Paola Martínez fue quien lo hizo, por cierto. La poesía confesional del poeta Lowell, testimonial podríamos llamarla, funciona como epifanía, como revelación poética que entreteje, con alguna traza de sorna, una dolorosa y amarga observación siempre hay por allí. Ese mismo tipo de poesía que acabamos de escuchar en voz de Paola Martínez nos da pie a desempolvar alguna influencia que haya tenido eso dentro de nuestro medio ambiente. Hay quienes consideran a Efraín Sumero más como un educador que como un poeta. En 1965, 2 años antes que viniera Lowell y hiciera esto, que acabamos de escuchar, él escribió un poema muy poco conocido y maravilloso que se llama Casi Letanía. No vayan a decir que no es el hombre, ese hombre borracho que obstruye las aceras, el de las barbas adventicias alborotadas y mugrientas. No vayan a decir que no es el hombre, ese que se bañaba en la fuente pública, el que estaba sentado a las puertas de la iglesia rascándose la cabeza. No vayan a decir que no es el hombre orquesta, o el que hace de mendigo agitando un mullón aceitado. No vayan a decir que no es el hombre quien disparó innecesariamente sobre Julia Victoria Páez, o el que asaltó a Abdel Yumar de Jordania para que le entregara el dinero de su negocio. No vayan a decir que no era el hombre el inquilino del apartamento corruptor de menores, el que utilizando una cabilla le dio muerte al obrero Francisco García, el que ofendió gravemente de palabra a Alicia Josefina Borges. No vayan a decir que no era el hombre un soldado enardecido que hirió ayer en la madrugada a Oscar Galindo, o el que mató a golpes al agricultor Ramón Gómez, un anciano de 70 años. No vayan a decir que no era el hombre aquel que suponía ahogado en las aguas del río Neverí y colaboró con los bomberos en el rescate de su propio cadáver. No vayan a decir que no era el hombre el que me pidió que dijera a su madre que no le escribiera, el que fingió no conocerme, el que me salpicó con su vehículo, el que me quiso botar del apartamento, el dueño del abasto que no me acreditó al saber que estaba sin trabajo, el que ahorcó a su padre, el que contestó que no tenía sencillo, el que llamó a la policía, el que aplastó frente a los niños la pelota de goma, el que mojó el portal donde dormían, el que esperó la noche para lanzar la piedra a la ventana, el que arrancó por placer el arbolito que adornaba la calle, el que le dijo al huérfano que su padre no estaba en ningún viaje, el que se marchó sin parar, el que deja caer bombas, el que las construye y quien las manda a construir, el que declara la guerra, el que da la orden de fuego, el fabricante de cadáveres, el que nos oscurece la sombra, el que no contestó los buenos días, el que fue a misa porque encontró la puerta abierta, el envenenador de perros, el que por decir algo dijo sentido pésame,
el que busca en el pote de basura, el que llora solo a las puertas del hospital, el que se acurruca bajo los puentes, el que no tiene que comer, el que busca el trabajo, el que rió de la lágrima, el que hurtó una mañana la alcancía de la hijada, el que apagó la vela antes de tiempo, el que quemó un rosal, el que maldijo al colibrí, el que descabezó la muñeca de trapo, el que escupió sobre la mariposa, el que dio la espalda al arco iris, el que degolló la guitarra. Me refiero a la voz, la lluvia sobre el fuego, la liebre en la almohada, la hélice en la nube, la carroña en el pétalo, la tijera en el ala, la araña en el espejo, la sangre en el riachuelo, la raula, el fiscal, el delator. Recostado sobre los balaustres, veo pasar la calle. La calle va en los raudos, en los pasos, y queda en sus infiernos habituales. Yo continúo en mi trabajo, aunque nadie me lo agradezca. Aunque nadie sabrá lo que ha costado contar lo que pasa sin que tengan que ver nada. Y Freddy Suez. Esto lo hubieran aplaudido también los Beatles. Gregory Corso. ¿Verdad? Tono Sandra. Hemos hecho poetas beat donde existe este tipo de poesía. Carlos Monsiváis, poeta y crítico mexicano, opinó acerca de Robert Law. Notebook, de 1970, es quizás su mejor obra, la más intensa. En sus sonetos heterodoxos todo cabe. Anotaciones de viaje, homenaje a los poetas amigos, Rimbaud y Napoleón, la muerte del Che Guevara dominando el paisaje, escasamente mencionada pero omnipotente, la guerra del Vietnam, el nuevo y dramático sentido de la historia que le añade a la vida norteamericana. Otras publicaciones interesantes son History, de la cual vienen estos caracteres, Selected Poems y Day by Day. En septiembre de 1977 muere Law de un paro cardíaco en un taxi en Nueva York. Pity the planet, all joy gone, from this sweet volcanic home. Se Robert Law. Toca ahora dar fin a nuestra conferencia vespertina. Para ello vamos a explicar por qué vimos afinidades en los dos poetas norteamericanos de obras y vida aparentemente disímiles. Porque ya se ve que el modo de ver la vida de uno no es el del otro. Primero, son poetas contemporáneos, pero de grupos etarios distintos, es decir, distintas generaciones, aunque de vida coincidente en el mismo siglo. MacLeish, nacido, repito, en 1892, y fallecido en Boston, justamente en 1892 y 1982. Lowell, nacido en Boston, donde muere el otro, en 1918 y fallecido en Nueva York en 77. 20 años de diferencia de edad en lo que significa una generación distinta. Dos grupos etarios diferentes, pero contemporáneos al fin, porque ofrecen trabajos maduros en décadas del siglo XX que viven por igual. Segundo, los intereses políticos de ambos están reflejados en sus vidas y sus obras literarias. A Lowell, esos intereses lo llevaron a la protesta y a la cárcel por su negativa a enrolarse en el ejército norteamericano en la Segunda Guerra Mundial. Luego también tuvo una postura controversial por su posición en contra de la guerra de Vietnam, aunque no quería para nada ni ser hippie, ni que lo asimilaran a eso, no le interesaba. En cuanto a MacLeish, fue evidente su simpatía por el Partido Demócrata, más en la presidencia de Truman, al punto de venir a Venezuela, como vimos, como parte de la comitiva diplomática, aunque él vino en calidad de representante del presidente, representante personal, un poeta, en los actos de toma de posesión de Gallego. 3. Ambos poetas tuvieron intereses en viajar a Latinoamérica y atreverse a revelar, en el sentido que hemos hablado de la palabra revelar, impresiones de sus viajes en el sentido poético de la palabra. William Carlos Williams, recordemos, precisaba el acto de la poesía en ese verbo. Venezuela y México son dos países que dieron revelaciones a los poetas, como hemos visto en el transcurso del encuentro. En ese sentido, MacLeish
además de su crónica de la toma en posesión de la presidencia de Rómulo Gallegos, pues escribió su famoso poemario Conquistador, dedicado a la conquista de México. Lowell, por su parte, además de los poemas Caracas 1 y 2, pues escribió un largo poema dedicado a México, que uno de sus fragmentos dice lo siguiente: en medio del invierno de México, sin embargo, altas flores rojas persisten en los árboles y todo está en la hoja. El crepúsculo quema los ladrillos enormes como hogazas. En algún sitio debí encontrar este color, el rosa, enfebrecido, y supe su mensaje. ¿O será que a tu casa 20 veces te he encaminado y luego retorné sobre mis pisadas? Ningún momento vuelve y es manejable. Ni 2 veces ni una. Hemos esperado, pienso, toda la vida por hacer este paseo. Y el polvo blando bajo nuestros pies se deshace, como la sal de la pureza, alba y estéril. Incluso es sal tu blusa de encaje abullonado. Los ladrillos se apagan. Al minuto más común no se divide ni 1 ni 2 veces. Cuando sales te evoco, cada hora del día, cada minuto de la hora, cada segundo del minuto. Se comprende que tenía alguien cercano en medio. 4. La docencia en Harvard fue un común denominador de los 2 poetas. También lo fue su búsqueda de personalizar obras clásicas. Entonces MacLeish, con su mirada a Hamlet, de Hamlet of MacLeish, o lo que vimos también con sus versiones de... Hizo muchas otras cosas, pero la Rey Lear. Lowell lo hizo con Fedra, versión 1961. El modernismo de MacLeish o la poesía confesional de Lowell se hizo evidente en la afinidad de intereses basadas en los clásicos de la literatura, y eso es evidente. Al comienzo, anotamos que 5 premios Pulitzer, referimos 3 de ellos para MacLeish. Lowell, por su parte, recibió uno en el 47 y otro en el 74. Además de estos premios, el Nacional del Libro y el Bollingen, que también es un premio muy importante, le fueron conferidos a MacLeish en el 53 y a Lowell también. Ambos poetas, bien podemos decir que comparten los más altos y reconocidos galardones literarios que se otorgan en su país de origen, los Estados Unidos. Una curiosa y final coincidencia. Lowell nació en Boston, ciudad donde MacLeish pasó sus días de ancianidad, y donde falleció en el año 82. Uno imagina entonces la Universidad de Harvard, la vecina comunidad de Cambridge, que bordea al bostoniano Charles River, como testigo de excepción del talento de los 2 poetas. ¿Acaso podemos entrever la ensoñación de un MacLeish ya anciano en una orilla, oyendo a Lowell recitar en la otra orilla su poema dedicado a Charles River, que dice así: For a week my heart has pointed elsewhere. It brings us here tonight and ties our hands. If we lean forward and should dip a finger into this river momentary black flow, infinity, small stars would break like a fish. Gracias por acompañarnos. Gracias a mi grupo de actores queridísimos y que están con gracias, Sandra, gracias, Gerardo, gracias, Paola, gracias.